Abrimos un nuevo bloque de La Salud de Usted. En esta oportunidad nos encontramos en el consultorio del doctor Luis Pasteris. Hola doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a tu audiencia. Muchas gracias por participar nuevamente de nuestro programa, un año más, iniciando este 2021, muy contentos de tenerlo nuevamente, doctor. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es la epilepsia, doctor, un tema que preocupa a muchos, incluso a padres, porque están en situaciones tan graves en estos momentos, en momentos de pandemia, en el que por ahí se les dificulta la llegada al médico, la consulta rápida. Queremos primero definir de qué se trata este tipo de enfermedad. Bueno, en realidad la epilepsia es la presentación de convulsiones reiterativas, crisis epilépticas reiterativas. Dos o más crisis definirán una epilepsia o una crisis con antecedentes positivos en tu familia la puede definir. Pero invariablemente, ¿no es cierto?, la epilepsia por definición es una enfermedad crónica. Y al decir enfermedad crónica debemos detenernos justamente en el entorno, desde lo personal, desde lo comunitario, desde lo familiar, porque implica una serie de cosas, que es ahí donde el profesional debe tener la capacidad de verlo. No solamente es el acto del diagnóstico y de su tratamiento, sino es nuestra capacidad, como tanto desde el punto de vista personal como del centro al cual dirijo, en asistir a ese paciente y a esa familia, tratándola siempre de integrarla a la comunidad. Actualmente hay una nueva visión del concepto de lo que es la epilepsia. ¿Nos puede definir esto, doctor? Pero mira, epilépticos en el mundo se considera, la última estadística, que debe haber más o menos 65 millones. Pero lo peor de todo es que el 75% de ese cúmulo, de ese mundo, de esa torta, está justamente en los países de bajo recurso. Si sabemos que un 75% en general de esos pacientes puede ser tratado y andar muy bien, desgraciadamente hay un 70% en los países de bajos recursos que no se trata. Y esto implica indudablemente un deterioro, una falta de concurrencia de ese niño al lugar donde debe educarse, una serie de estigmas sociales que hacen que ese niño sea excluido, o esos papás que por ignorancia, por el bajo recurso, no puedan tener acceso a una educación como se debe. Es un poco la charla de hoy día. El otro 25% de ese 100%, 75% va a ser curable, va a ser tratable en una alta proporción. El otro 25% va a ingresar al grupo de las epilepsias refractarias. Y las epilepsias refractarias hoy en día tienen tratamientos bastante específicos. Entonces me quería referir, y básicamente poniendo el punto sobre la I, a ese grupo de pacientes que desgraciadamente requieren de medicaciones o de tratamientos complementarios que son caros, que es cierto que son caros, pero que no pueden ser afrontados por el grupo familiar y que además de tener una obra social, deben mendigar en esa obra social. Y en este momento hagamos un punto aparte en esta situación especial que estamos viviendo, donde todo es virtual, donde le solicitan que le mande la historia clínica y después de la historia clínica le vuelven a solicitar otra cosa y después otra cosa y después otra cosa. Y así patean a una epilepsia, a un individuo con epilepsia, a una familia que está sufriendo meses, pero meses, para otorgarle una medicación. No voy a dar los nombres y apellidos por respeto, pero hay obras sociales que hacen que los padres deambulen
Y si no llegan a presentar un recurso de amparo, que deben ir al abogado, que deben pagar a su abogado, que tiene hasta que le salga el recurso de amparo, esa obra social tiene la capacidad, tanto desde el personal como de los médicos, que saben perfectamente cuál es la patología, porque se comunican conmigo, desde los farmacéuticos, que le cambian las recetas, que los hacen ir y volver. Tengo ejemplos claros, con nombre y apellido. 3 meses hay gente que está penando. Doctor, le tengo que hacer la nueva historia clínica. No, doctor, mire, el remedio. Y hay medicaciones que no están en el país. Le hace stiripentol, un remedio específico que sabemos que a través de trabajo sirve para una enfermedad, encefalopatía deteriorante o enfermedad de Dravet. Hace 3 meses que lo estamos pidiendo. Esa pobre mamá, ese pobre papá que ve que su hija, que te mandan un video, que están todos los días tratando, hemos conseguido que alguien les regale un frasco de cannabis, porque entre otras indicaciones está el cannabis. Doctor, por favor, hágame el favor de llenar los papeles del ANMAT. Le llenan los papeles del ANMAT. A la semana siguiente le rechazan, no, porque mire que ahora ha salido una disposición del ANMAT que dice que esa no le vamos a reconocer porque vale tanto, que ahora hay otra nueva. Resulta que la nueva vale más. Entonces yo no entiendo a nada. Lo que sí creo es que los directivos de las obras sociales deben darse cuenta que hay un grupo de papás sufrientes, esa familia sufre, esos chicos se están deteriorando, ¿no es cierto? Y básicamente es gente que tiene escasos recursos. Entonces debemos movernos, debemos ser expeditivos, debemos ayudarlo a solucionar el problema, no incorporarle cada vez mayor tipo de problemas. Por ejemplo, dietas cetogénicas, que es otro de los tratamientos que necesitamos para este grupo de pacientes difíciles. No son un montón, no es todos los días, pero los hay. Y está estipulado cuál es el tratamiento, está claro cuál es el tratamiento. Entonces, nosotros los médicos tenemos la obligación de pelear por esos chicos. Es nuestra formación es humanística. No podemos admitir que toda la semana o cada 15 días nos cambien los protocolos para burocratizar ese trámite y que los chicos no lleguen a tener las medicaciones que deben tener. Incluso, doctor, ante esta situación, el padre busca distintas alternativas porque no puede llegar a ese medicamento. Incluso buscan alternativas de medicaciones naturales, que muchas veces eso puede perjudicar al niño. Sabemos que el cannabis, aparte, no es para todas las situaciones, pero ante la desesperación, la venta del uso del cannabis, por ahí se hizo, digamos, difícil. En muchos lugares venden y no es capaz el adecuado para esa persona y para esa patología también. Absolutamente. Digamos, cuando nosotros comenzamos a recetar el cannabis para algunas formas de encefalopatía epiléptica, era porque estábamos participando en grupos de trabajo científicos y estaban empezando a salir la efectividad de la droga, que está entre un 50 y un 55% para 4 encefalopatías muy conocidas. Una es la que te acabo de nombrar, de la epilepsia de Dravet. Otra es la punta onda continua de sueño, el síndrome de Lennox, etcétera, etcétera. Son encefalopatías que deterioran no solamente desde la epilepsia que deben soportar esos pobres niños, sino desde la matrícula genética que traen, que ya de por sí los deteriora. Entonces, ese regresar desde un niño normal, que la mamá lo ha visto hasta el 6º mes, hasta el 8º, hasta el año, y lo ve que vuelve para atrás, que regresa en su maduración a punto de partida, de que se abre esta epilepsia con nombre y apellido, y que sabemos puntualmente cuáles son las medicaciones que funcionan, y debemos hacer una cronología. Ahora, si para llegar a ella necesitamos 2 o 3 años, ya no tenemos pacientes. O sea, tenemos que ser claros, objetivos, resolverlo al problema, no patearlo para adelante, ¿no es cierto?, y no solucionarlo, que es lo que estamos viendo y que realmente nos enerva, porque no hay un papá no puede venir un papá, ¿no es cierto?, 5 veces al mes a la consulta para que yo le llene los papeles que le dicen hoy que tienen que servir y que a la semana siguiente no le sirven.
incluso la situación puede ir empeorando ante la falta de la medicación, la complicación también en la alimentación. Los alimentos adecuados para ese tipo de patología también son muy onerosos. Exactamente, cuando vos haces esa observación aparece la dieta cetogénica. Para algunas epilepsias puntuales, la dieta cetogénica, quizás iniciamos con la dieta cetogénica porque ya le ponemos nombre y apellido. Mira, esta con lo que mejor va a andar es con la dieta cetogénica. Pero claro, la dieta cetogénica, un tarro de leche cuesta 25.000 pesos. Y un chico que consuma, ¿no es cierto?, se cuenta 2 o 3 tarros, más los remedios, más esto, está consumiendo 150.000 pesos por mes. Pero y si no está en la obra social, ¿quién le va a dar? Eso hay que tener conciencia social, saber el lugar que ocupas, ¿no es cierto?, en la obra social, pedirnos especificidad a nosotros ser coherentes con lo que recetamos, pero además respaldado por bibliografía, porque hasta eso le hacemos, ¿no es cierto? O sea, que hacemos lo que tiene que hacer el médico auditor, se lo hacemos nosotros, porque esa virtud tiene ahora, ¿no es cierto? Los auditores te mandan a vos que le justifique, perfecto, le justifica. ¿Y dónde está la respuesta? No está. Entonces, es importante que la comunidad sepa los momentos que estamos viviendo, lo difíciles que están viviendo algunos papás, algunas familias, ¿no es cierto?, para poder acceder a medicamentos que no tengas duda son de acceso para ese tipo de epilepsia. El hospital de niños tenía un pool de medicamentos que los renovábamos, ¿no es cierto?, y que vos te inscribías en el programa de epilepsia y te lo daban. Actualmente conseguir que le den los medicamentos en la situación que significa el COVID es un drama. Hay medicamentos con nombre y apellido que han desaparecido y que son esenciales para algunas epilepsias, ¿no es cierto?, como el síndrome de Lennox, que es una epilepsia grave. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los medicamentos? Cada vez que tenés que hacer un pedido, ¿no es cierto?, de ese medicamento, va a ir, ya lo vamos a ver, no lo han comprado, etcétera, etcétera. Y hay gente que tiene la obra social, ese programa federal de salud, el PROFE, que se asiste en los hospitales y que en teoría, recuerdo que peleábamos y los teníamos los medicamentos, estábamos con un stock de medicamentos, te diría, envidiable en la provincia de Tucumán. Hoy no existe eso, es mentira, es un drama conseguir los medicamentos para los chicos. La importancia de crear una conciencia social en todos los ámbitos, doctor. Este tipo de enfermedades son muy dolorosas también para la familia, son momentos muy difíciles también los que estamos viviendo. Usted como doctor y como, digamos, ese vínculo que se genera con el paciente y con los padres cuando alguien se diagnostica con este tipo de patología, ¿qué consejos le puede brindar o desde su lugar como médico, cómo les puede brindar una ayuda, doctor? La ley de la epilepsia es clara. Hemos trabajado, ¿no es cierto?, médicos de todo el país en la ley de la epilepsia. La ley de la epilepsia después se les reglamentó. Existe, yo solamente con entrar en Google y pongo ley de la epilepsia argentina, ¿no es cierto?, con la doctora Silvia Cochen, etcétera, etcétera, hemos trabajado un montón. Es tan clara la ley, le corresponde tan claramente al Estado para ese paciente indigente o a la obra social el reconocimiento de por lo menos el 80%, sin el certificado de discapacidad, no hace falta. Pero en las encefalopatías que no tienen ningún problema para sacar el certificado de discapacidad, le reconocen y le deben reconocer el 100% de las medicaciones a las que estamos hablando. O sea que el Estado está para eso. Si la droga no está en el país, debe importarla, ¿sí? Y si hay una droga nacional que tenga y que cumpla los requisitos de eficacia, y se la recetará, pero nos tienen que avisar cuáles son los estudios que han hecho, cuáles son, ¿no es cierto?, los elementos a los que está basada tal o cual medicación, entre comillas, nueva, para rechazarnos las que nosotros solíamos solicitar. Porque si fuera por el precio, yo me puse a averiguar de una droga que es cannabis, ¿no es cierto?, tiene mayor precio que la que importamos. Entonces ya uno ahí, la cabeza sola te piensa que se va hacia el lado del negocio y no al lado de la necesidad. Entonces, ¿qué está pasando? Necesitamos que la comunidad se comprometa, que los papás hagan valer sus derechos, que se den cuenta que lo asiste la ley, que invariablemente van a tener que terminar en un recurso de amparo. Yo creo que no debe ser así. Yo creo que el Estado
debe erigirse en protector básicamente de esos cuadros de encefalopatía. Doctor, sabemos que este tipo de patologías son personas de riesgo. Más allá de la situación actual, es importante crear conciencia de que deben venir a la consulta. Siempre cuando hay un diagnóstico a tiempo, se puede tratar y no llegar a una situación grave, creo, doctor. Absolutamente sí. Y además aumenta el riesgo de muerte súbita. El chico que convulsiona, puede desarrollar un síndrome que se llama SUDEP, que es una muerte súbita. Mañana la mamá o el papá lo va a ver a su hijo y el hijo está muerto. Entonces, contame, ¿cómo hacemos? Hay que tener conciencia de que es una patología que es existente, que en una alta proporción tiene mejor pronóstico cuando más rápidamente, ¿no es cierto?, cubrimos las crisis convulsivas. Y dejar de hacer de deambular a esos papás ida y vuelta, ¿no es cierto?, 2 o 3 meses para otorgarle el beneficio que le asiste por la ley, por favor. Para aquellos que tienen alguna duda, que quieren llegar a su consultorio, doctor, para hablar con usted, padres o traer a su niño que tiene esta patología, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, el nuevo centro es en la calle Monteagudo 639, ¿no es cierto? Acá está CINEA, que es un centro integral de neurociencia y especialidades afines. La finalidad de este centro es justamente eso, ¿no es cierto?, poder lograr en un solo espacio, en una sola nominación, la integración de ese niño, el trabajo del aspecto de la psicología, de las atenciones que necesite, ¿no es cierto?, de acuerdo a la patología que lo asiste. Entonces, invariablemente, ese era un poco el esfuerzo de un centro determinado que asista a todas las cosas que necesita un niño: el trastorno del aprendizaje, sociabilización, conducta, medicación, etcétera, etcétera. Un tratamiento integral, doctor, para aquellos niños. ¿Nos puede mencionar la dirección? Monteagudo 639. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por esta entrevista. Invitamos a toda la audiencia que tenga alguna duda o alguna inquietud a llegarse por el consultorio del doctor Luis Pasteris. Hasta luego, doctor. Gracias, saludo a vos y a tu audiencia. Gracias a nuestra audiencia y seguimos con más La Salud de Usted.